hasta hoy no ha mermado, no ha menguado ese espíritu de odio, de violencia, de guerra, de disensión, de división. Ese espíritu maligno ha traído como resultado la tragedia de hoy, ese tiroteo. Yo quiero decirle que los planes de los rebeldes, de los que no quieren someterse a los resultados de esas elecciones, los planes de algunos rebeldes es causar estragos en este verano. Eso es uno de los planes que se ha descubierto. Amén. Perdón, hermano, yo voy a entrar y quiero la hermana Julia y la oración encarecidamente por su hija. Amén. Está bien mal. Y también que nos recordemos de la hermana Dani. Sí, amén. Los planes que hay son planes. Algunas de las cosas que se han descubierto. El plan que existe es un verano de protesta. Es decir, que lo que se planea, más perturbación, más división, más guerra. Y tenemos como iglesia nosotros que orar para enfrentar esa malicia. Porque la Biblia nos manda a que oremos por los que están en eminencia. Para que nosotros vivamos como quieta y sosegadamente. Es decir, que nosotros no podemos permitir que estas cosas ocurran y nosotros no hacer nada. Nuestro poder no está en armas carnales, es en las rodillas. Nuestro poder es en la oración. Gloria al Señor. Pero ese espíritu, cuando se siembra, lo que tú siembras, eso cosecha. Lo que la prensa, lo que los medios de comunicación han sembrado es violencia. Ustedes vieron cómo semanas atrás una comediante levanta una cabeza representando la cabeza del presidente como si fuera ella parte del Estado Islámico, que son la gente que cortan cabeza. Y luego este mismo fin de semana que se está celebrando un drama en uno de los teatros del parque de Downtown, donde se está simulando el asesinato del presidente. Son cosas que se siembra en la conciencia de la gente y luego viene alguien débil, mentalmente débil y endemoniado y actúa como actúa uno hoy, disparándoles a republicanos congresistas. Eso es lo que ocurre cuando se siembra odio, se cosecha ¿qué? Ese odio, y ese odio trae muerte, venganza, destrucción. Gloria a Dios. Necesitamos ahora interceder para que Dios use a su pueblo. ¿Sabe que esto con filosofía no funciona, con armas no funciona? Si la cosa sigue como va, luego el gobierno va a ir a otro paso que va a ser peor, que es ley marcial. Cuando es ley marcial, entonces tiran el ejército a la calle. Y eso es lo que quieren ver la prensa, las noticias. Quieren más desorden porque así es que ellos venden. Amén. Sus periódicos y sus canales, sus noticieros. No vea, no siga ninguna de esa gente. No oiga a nadie. Son gente que son enemigos de la paz y promueven violencia. Gloria al Señor. Y hay gente, bueno, y no hay que estar enterado de las cosas. Se puede estar enterado sin caer bajo la influencia de las corporaciones que están en control de los canales de televisión en inglés y en español. Gloria a Dios. Necesitamos nosotros ser sabios y no dejarnos manipular de nadie. Gloria al Señor. Necesitamos ser la medicina en esta sociedad, y la forma en que somos medicina, ¿sabe cómo es? Hablándole a la gente de la única esperanza para este mundo. Amén. Que se llama Jesucristo. Amén. Es Jesucristo el que cambia al mundo. Es Jesucristo el que trae paz. Él es el que trae prosperidad. Él es el que cambia al hombre. Gloria al Señor. Entonces vamos a orar por Estados Unidos de América. Vamos a orar por el presidente. Vamos a orar por los congresistas de ambos partidos, gobernadores, alcaldes de ambos partidos. No podemos estar en este partidismo divisionista. Nosotros somos de un reino que no es de este mundo. Amén. Nuestro rey, nuestro presidente es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús.
Gloria, misericordia. Espíritu de Gloria, Dios, misericordia. llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname De tu presencia. Dilo fuerte. De tu poder, lléname, lléname de tu amor. Dile, lléname, y lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Aleluya. La palabra dice, sed llenos del Espíritu. Así que lo que estamos pidiendo es de Dios, y como es de Dios, es nuestro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pueden sentarse y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 3. Gloria a Dios. Filipenses, capítulo 3. Vamos a ir leyendo cada versículo y a la misma vez analizando estas escrituras. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta ¿desde dónde? La cárcel. Desde la cárcel. ¿En dónde? En Filipos. En Roma. Amén. Estaba en Roma, encarcelado, y le envía esta carta a la iglesia de Filipos, en Filipos. Gloria a Dios. Y él ministraba la palabra, se les permitía recibir visitas, era una casa prisión, o sea que podía ser visitado, y ahí estuvo ministrando el evangelio. Y ahora él continúa en este capítulo 3 exhortando a la iglesia, y vamos a ver qué dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo primero que vamos a señalar es la palabra gozaos, donde él le dice aquí a la iglesia, y esto es para nosotros, recuerde, esto es ahora para nosotros. El Espíritu Santo lo inspiró a él para que esta carta fuera enviada a la iglesia de todos los tiempos. Así que a ti y a mí el Señor nos está diciendo, gócense en el Señor. Amén. Noten que esta conjugación, que es de un español más antiguo, diferente al que tenemos actualmente, en el castellano uno diría, gócense en el Señor. ¿Cómo está esta conjugación en imperativo? Como si fuera, ¿qué? Una orden. Amén. Y esta palabra también, que viene del griego chairo, se puede traducir también regocijarse. Es lo mismo que decir regocíjense en el Señor. Y si es una orden que Dios nos da, esto aquí es una gran revelación para nosotros. Porque esto quiere decir que Dios nos da el poder a ti y a mí de activar el gozo del Señor en nuestra vida cuando nosotros querramos, ¿sí o no? Él no dijo pidan gozo, Él dijo gócense. Cuando yo quiera. Pues está bien, me voy a gozar entonces. Gloria a Dios. Gózate. Pero no es basado en un gozo en el aire.
Está basado en una persona. Es gozarse en quién, en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo que está basado en circunstancia es pasajero, es débil y no dura. Así que no te está diciendo el Señor que te goce en una circunstancia difícil, es decir, ¿cómo usted se goza cuando viene una mala noticia? Cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal. ¿Cómo te gozas cuando vienen y te dan una nota, está despedido del trabajo? Son circunstancias que no son para gozarse. Pero el Señor no te dice, gózate en circunstancias. No, es gózate en el Señor. El gozarse en el Señor no depende de circunstancias. Amén. Nuestro gozo está en el Señor, no en nuestro estado emocional. Nuestro gozo está en el Señor, no está basado en nuestra situación económica. Nuestro gozo está en el Señor, no en las malas noticias que tú oyes allá en el mundo. Cuánto dan gloria a Dios. Amén. Y cuando tú estás gozándote en el Señor, te está diciendo es, disfruta de tu relación con Dios y alábalo, gloria al Señor. Entonces, como esto es una orden y como aquí se les revela que yo puedo entrar en ese gozo cuando yo quiera, entonces debo de ser activo y no pasivo en esta acción. El problema de nosotros es cuando estamos en vagancia espiritual, cuando esperamos que Dios haga todo por nosotros. Queremos que el Señor nos cargue en los brazos y nos traiga a la iglesia. Luego que nos trae a la iglesia, que nos mueva las palmas, que nos abra la boca y nos ayude a cantar. No, somos nosotros que tenemos que movernos, pelear la batalla. El Señor te dice, esfuérzate. Y cuando esta orden, esfuérzate, que también es un mandato, ¿qué te está diciendo Dios? Tú tienes el poder de esforzarte si quieres. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Señor, pero es que yo soy débil. No eres débil porque yo te dije esfuérzate y tú tienes la capacidad. Dios no te da carga que tú no puedas llevar. Dios no te da órdenes que tú no puedes seguir. Alábalo, gloria a Dios. Gozaos en el Señor. Y dice el apóstol, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Cuáles mismas cosas? Bueno, el tema que viene tratando ahí, el de regocijarse. Él dice, yo no me voy a cansar de hablarle a ustedes del gozo. Aunque ustedes se cansen de oír lo mismo, yo voy a seguir repitiendo. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Cuando el Espíritu de Dios tiene que inspirar al apóstol Pablo a repetir este tema varias veces, es porque este es un punto muy importante. Y otra cosa es, cuando hay que repetirlo, es porque nosotros somos oidores olvidadizos y oímos esta palabra, nos gozamos al leerla en el momento y luego nos vamos y nos dejamos afligir por la opresión del enemigo y estamos en la esquina del cuadrilátero aguantando golpe y puñetazo y uno no pelea, no hace nada, uno está ahí inactivo y uno no busca activar el gozo del Señor. Y por eso el Espíritu de Dios debe de estar encima de nosotros recordándonos, gózate, gózate, gózate en mí, es en mí que te vas a gozar, gloria a Dios. No mire la circunstancia, no mire al dolor, las emociones son como la ola del mar, van y vienen, suben y bajan. No te lleves de ese viaje en una montaña rusa, no, gózate en mí, dice el Señor, gloria a Dios. Entonces, luego viene el apóstol y continúa dando otros consejos importantes. En el versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. De nuevo, el verbo está conjugado, ¿de qué forma? De forma imperativa. Esto no es una sugerencia, no es si tú quieres, es un mandato de Dios. No estoy diciendo mandamiento, sino que el consejo que Dios da, lo da para que se lleve a cabo, para que seamos obedientes al consejo de Él, si queremos vivir en victoria.
No hay forma de ser victorioso si no hay obediencia. Ahora dice aquí, guárdense de los perros. Y cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta entonces que en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, los perros vienen siendo símbolos de falsos maestros. En este caso aquí de las epístolas, falsos maestros, falsa enseñanza. Guárdense de los malos obreros. ¿Cómo definir esto de los malos obreros? Yo diría que la definición abarca tantas cosas. Un mal obrero en el ministerio puede ser alguien corrupto, no solamente en la enseñanza. Puede ser alguien que se aprovecha de la iglesia, se aprovecha de las almas para sacar la lana, para robarle dinero, para estafar, para engañar. Puede ser alguien que es inmoral. Puede ser alguien que avergüenza el evangelio de tantas formas. Son malos obreros. Pero nuestro deber es que guardarnos. ¿Qué es guardarse? Apartarse. ¿Y qué más? Cuidarse. Cuídate, dice Dios, de los malos obreros. Dado a entender que es mi responsabilidad y tu responsabilidad guardarte, cuidarte. Amén. Guárdense de qué? De los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? ¿Alguien sabrá? Bueno, hay personas que se mutilan el cuerpo y se hacen, en verdad, se hacen cosas y se marcan. Pero el mutilar tiene un significado un poquito más fuerte porque se trata de cortar partes del cuerpo, ¿sí? Yo creo que está hablando ahí del cuerpo, está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, lo que le hacen daño a la iglesia y expulsan a parte de... Yo diría que eso puede aplicarse en términos simbólicos y es una de las formas que yo veo ese versículo, pero hay algo más directo que Pablo también está tratando en ese punto, ¿sí? Creo que eso de las personas que no cuidan su cuerpo. Pero si tú no cuidas el templo, tú no estás cuidando el templo de Dios, el cuerpo. Podemos también conectar esta escritura a esa otra palabra de que debemos cuidar del templo del Espíritu, es verdad. Aún así, más específicamente hay un punto clave que se está tratando aquí, lo cual vemos en el versículo 3, donde dice, porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión. Vamos a ver qué significa la palabra mutilar. Gloria a Dios. En el diccionario de la Real Academia dice, cortar o cercenar una parte del cuerpo y más particularmente del cuerpo viviente. O sea, cuando se habla de mutilar, no quiere decir que corté la pata de una vaca y ya lo mutilé. No, es de una vaca. Si es de una vaca que está viva, sí, es una mutilación. ¿Por qué? Porque está vivo el animal. Si alguien toma una hacha y se corta la mano, eso es una mutilación. El cuerpo está vivo, esa persona está cortando una parte del cuerpo que debe permanecer en el cuerpo. Ahora ustedes recuerdan que la circuncisión se trata de un corte de carne en el hombre. Se corta el prepucio. Y entonces, él habló de perros, que son ¿qué? Falso maestro. Habló de malos obreros. Y ahora habla de mutiladores, que son aquellos judaizantes que querían obligar a los gentiles a que como no estaban circuncidados, ustedes como que no están santos 100%, les falta un poquito de santidad, porque nosotros somos circuncisos y ustedes son incircuncisos. Entonces venían por las iglesias promoviendo la circuncisión. Y Pablo dice, cuídense de los mutiladores del cuerpo. No se corten nada, ¿ok? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Ustedes ven lo claro que está haciendo el apóstol? No corten nada, porque es una mutilación. Lo que antes el apóstol consideraba un orgullo en él, de él ser un circuncidado. Él dice, no, espérate. Si usted no es circunciso, no se mutile. Ahora esto ya no es una necesidad. Ya no es necesario circuncidar la carne. La circuncisión ahora es en el corazón. Amén. Es espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por esto él ahora viene y lo lleva a lo espiritual y dice, porque nosotros
somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Esto es espiritual, hermano. Aleluya. El evangelio, esto no es cuestión de religiosidad, no es cuestión de ritos, no es cuestión de tú buscar agradar a Dios con obras. Esto no es así, no es por obras para que nadie se gloríe. Todo creyente que habiendo comenzado a caminar este camino por gracia, luego lo sigue caminando por obras, se apartó de la gracia de Dios. ¿Sabía usted que muchos de nosotros oímos la expresión cuando alguien se descarría y uno dice, cayó de la gracia? Pero en las epístolas de Pablo, cuando él habla de que alguien cayó de la gracia, no está hablando de un descarriado. Él está hablando de un cristiano que estaba salvo por la sangre, por la fe en el sacrificio de Cristo, y ahora quiere judaizar, quiere buscar leyes del antiguo pacto y agradar a Dios conforme a esas leyes. Pablo dice, tú has caído de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora tú te estás tratando de salvar en tu propia fuerza, tratando de agradar a Dios en tu propia fuerza, y nadie puede hacer esto. Por esto Cristo tuvo que venir para salvarnos a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que tengamos fe en la obra que Él hizo, y al tener fe en su obra recibamos que vida eterna, recibamos la justicia de Dios. Y dice aquí, los que en espíritu servimos a Dios. Cuando tú entonces andas en el espíritu, cuando vives para Cristo en espíritu, tú andas en obediencia a todo lo demás. No hay que preocuparse absolutamente de nada más, porque la clave está en agradar a Dios andando en el espíritu. Y dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo que confianza en qué, La carne. confianza, en otras palabras, en las obras de la ley. Esos judaizantes confiaban y decían, yo tengo una calificación en mi carne. Recuerda que la circuncisión era una señal del pacto con Dios. Es señal. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Hago pacto contigo, ahora ve, circuncídate tú y tus siervos, circuncídense, como señal del pacto. Gloria a Dios. Ahora la señal del pacto no está en el cuerpo, no está en carne, no tenemos confianza en la carne, es en el corazón, es en el espíritu. Amén. Amén, así es. Es decir, quise poner esta definición aquí. Dice, en el evangelio, el servir a Dios es algo que se hace en el espíritu. La regeneración de nuestro espíritu nos transformó y nos dio el poder de agradar a Dios en nuestra forma de vivir. Amén. Yo lamento cuando veo creyentes afligidos porque quieren agradar a Dios y saben que no dan la medida. Y viven frustrados. ¿Por qué? Porque piensan que como no están haciendo las obras que consideran deben de hacer para agradar a Dios, pierden el gozo, pierden la fe, y viene la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero decirte que esta batalla contra la condenación es una batalla de todos los días, esto hasta que Cristo venga. Pero cuando tú y yo nos ponemos a depender de nuestras obras, le hacemos más fácil el trabajo al diablo de condenarnos y hacernos sentir como creyentes derrotados, frustrados, sin crecimiento, sin confianza ante el trono de Dios. Pero cuando tenemos fe, cuando yo quito la mirada de mí y pongo la mirada en Cristo, cuando pongo la mirada en la cruz, cuando veo la sangre derramada por mí, todo cambia. Amén. El diablo
la voz del enemigo, la condenación, todo queda derrotado. Amén. Porque ahora ya yo no estoy dependiendo de mis obras, de mi fuerza, de mi comportamiento. No, yo estoy ahora dependiendo de la gracia de Dios para ayudarme a vencer, para vivir en victoria. Gloria al Señor. Amén. Entonces, el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Él está diciendo aquí, yo tengo bastantes calificaciones para, en otra palabra, yo le gano a toda esa gente que andan por ahí promoviendo, ya ustedes saben, mutilación. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Wow, oye, con qué atrevimiento habla. Se la tiró fuerte. Él dice, ¿ustedes creen que esa gente son estrictos en la ley? ¿Ustedes creen que esa gente son realmente santos y grandes hombres eruditos en la ley de Moisés? No, esa gente no se pueden comparar con lo que yo fui, porque él no es así ya. Pero él dice, yo, para dármela, si yo quisiera, si yo quisiera vivir conforme a esa vida religiosa, yo le gano a toda esa gente. Oiga lo que ahora él dice en el 5. Oye, él empieza a hablarte ahora y te va a dar un recuento. Yo quiero que te vaya contando cada calificación. Número 1, circuncidado al 8º día. Número 2, léalo. Linaje de Israel, Número 3, de la tribu de Benjamín, número 4, hebreo de hebreos, número 5, en cuanto a la ley fariseo, número 6 En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. y número 7. En cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. 7 puntos Todos los mandamientos. en el diploma de fariseo, de religioso. Dice, yo tengo 7 puntos que esos que andan por ahí no lo tienen. Wow. Ahora ¿qué dice? Él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Ahora él dice, todo eso que yo contaba como que era gloria mía, de la que yo me daba alarde, ahora yo la cuento como pérdida. ¿Por amor a quién? Por amor de Cristo, por el amor de Cristo, hermano. Y dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Oye, qué expresión más linda. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, aleluya, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. aleluya. Mi alma alaba a Dios. Si hay alguien que después de haber entrado al Evangelio, con el tiempo, empieza a Dios a bendecirle y llevarlo a una estatura, cuidado con gloriarte en tu posición ministerial. Cuidado con gloriarte en los dones que Dios te ha dado. Cuidado con gloriarte en los diplomas de teologías y de filosofías. Cuidado con gloriarte en que tienes tanto, que yo cuántos años en el Evangelio. Aleluya. Cuidado con gloriarte en que tú oras 5 horas o 7 horas diarias, yo no sé cuánto. Cuidado con gloriarte en los ayunos y en los cilicios que tú haces, porque todas esas cosas no cuentan delante de Dios cuando tú estás gloriándote y haciendo para glorificar tu carne. Gloria a Dios, todo eso es vanidad. Todo eso es desagradable delante de Dios. Todo eso hay que ponerlo como pérdida a un lado. Todas esas son obras que hay que llevar a cabo por gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos lo permite para gloria de su nombre. Amén. Dice Pablo, todas estas cosas que yo tenía antes en la ley, lo tengo ahora ¿qué? Por basura. Se fue más profundo. Antes dijo, lo tengo como pérdida. Ahora dice por basura. Y cuando uno va al griego ahí, la palabra basura no es cualquier de basura, de hojas secas. No. Esa definición se aplica a una basura
abominable. Algunos la traducen como excremento, algo totalmente perjudicial, que él aborrecía. Dice, todo eso yo lo he hecho a un lado. Todo eso para mí no tiene ningún valor ahora. No me glorío en nada de esas cosas que antes para mí eran de pompa. Todo eso lo he hecho a un lado porque Pablo está queriendo decir algo. Si yo quisiera, yo vuelvo de nuevo al templo, vuelvo de nuevo al Sanedrín, en donde yo perseguía, en donde yo era un líder grande, y eso a mí me va a dar beneficios, me va a permitir ser un empleado del gobierno de Jerusalén, me va a permitir ser parte del ministerio de los sacerdotes, me va a permitir recibir un salario de gran honra, me va a permitir grandes privilegios, porque Jesús dijo que los fariseos eran los primeros que entraban a los primeros lugares de fiestas y de eminencia, y que vestían vestiduras largas. O sea, Pablo iba a estar con un traje de $1,000 italiano, porque él es romano también, ¿sabía? Gloria al Señor. Pero Pablo dice, no, si yo todas esas cosas que eran de pompa y de gloria, yo las cuento como basura. ¿Por qué? Para ganar algo más importante, y es ganar a Cristo Jesús y conocerlo a Él, el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué te da el conocimiento de Cristo? Como dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de Cristo te da paz. Amén. Te da confianza. Amén. Te da seguridad. Dígame, siervo. Así que cuando el Señor llama al apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice que él iba a ser instrumento para glorificar su nombre en medio de los gentiles. Y Pablo sale con este gozo a predicar en su primer viaje misionero junto con Bernabé. Pero luego de eso, dice en el versículo 5 del capítulo 15 de Hechos, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. En esta batalla, ellos entran en una batalla cuando Pablo le está diciendo de la experiencia en la iglesia de Jerusalén, de toda la cosa linda que Dios está haciendo en medio de los gentiles. Cuando él salía de una iglesia, venían esta gente, a lo que él le llama los mutiladores del cuerpo, y entraban a tratar de imponer cosas que Pablo no le enseñó a los gentiles, por lo cual llegan a un acuerdo, lo cual dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, no tan solamente a Pablo ni a Bernabé ni a los discípulos que estaban en Jerusalén, sino al Espíritu Santo y a nosotros no nos imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis de los sacrificios a ídolos de sangre y de ahogado y de toda fornicación, las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Y en otras palabras, esas son las cosas que se transmiten del antiguo pacto al nuevo. Amén. Y entonces alguien dirá, y los 10 mandamientos, desde que usted anda en el Espíritu, todo eso está cumplido. Todo. Amén. O sea que la ley está en el corazón ahí, amén. y viva. Y esa es la profecía que Dios le dio a Ezequiel. Y pondré mi espíritu en ellos. Aleluya. Y cuando dice, y pondré mi espíritu en ellos, dice, y grabaré mis leyes en su corazón. Amén. Wow, gloria a Dios. Cuando viniera el Espíritu Santo, ahora la palabra iba a reinar aquí dentro, aquí. Y no hay que estar como un religioso chequeando con un lápiz, ya cumplí esta, me falta aquella, ahora viene la próxima. No, así no es que vivimos el Evangelio. Aleluya. ¿Cómo vivimos el Evangelio? En comunión con Dios, tranquilo, en paz. Amén. Jesús dijo, Sin carga. mi yugo es fácil, ligera es mi carga, gloria a Dios. Esto es una vida tan, por eso Pablo dijo, mira, lo que yo sé lo que es la vida pasada. Yo era más estricto que nadie en eso, y esa carga yo no la quiero de nuevo. Yo estoy muy bien en Cristo, yo estoy muy tranquilo aquí. A mí nadie me ve. Por eso que él se encendía con un celo santo cuando venía y oía de que había judaizantes, porque dice, no. Por eso a los Gálatas le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Gloria a Dios.
Él dice, guarda, protege tu libertad. Bendito sea el Señor. Entonces, el versículo 9 dice, el versículo 8, perdón. ¿Lo leímos? Sí, el 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ok, Pablo dice algo, aquí hay un contraste. Ley, ¿contra qué? La fe. La fe. ¿En qué campo tú estás? ¿Vives por la ley? Hay gente que quiere ser justo. Recuerda que aquí está hablando de justicia en nosotros. El tener justicia en nosotros, que es que es reconocer el bien y el mal y hacerlo recto delante de Dios. Eso es tener la justicia de Dios. Hay gente que quiere tener la justicia de Dios por la ley, siguiendo leyes, siguiendo mandamientos, siguiendo instrucciones que, bueno, son buenas. La ley es buena, Pablo lo dijo, pero nadie puede someterse a ella. Nadie tiene el poder de disciplinar la carne y someter la carne. Nadie. Hay que depender del poder de Dios obligatoriamente. Amén. Ahí es donde entra la fe. Pablo dice que él tiene su justicia no por la ley, sino por la fe de Cristo. Todo el que quiera ser justo, todo el que quiera ser santo debe tener fe en Cristo. Por esto es que yo, hermano, le voy a ser claro. Cuando se predica santidad, cuando se predica justicia, cuando se predica rectitud, no se puede predicar sin mencionar ese factor importante. No se puede hablar de santidad ni de justicia si primero no se dice y necesitamos la fe en Cristo Jesús para que nos dé la gracia y el poder de andar en santidad, de andar en justicia y de andar en rectitud. Nadie puede someterse a la santidad de Dios en la carne. Es imposible. ¿Cómo yo voy a someterme a Dios en mi propia fuerza? Necesito la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, yo no puedo ser cristiano, ni usted ni yo, ni un segundo. Estamos descalificados totalmente. Entonces, ¿cuál es el deber mío? Si quiero agradar a Dios, si quiero ser santo, ¿a quién voy a acudir? Al Espíritu Santo. Él es que me santifica, Él es que me guía, Él es que me da el poder de andar en la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Luego dice el 10, y con eso terminamos. A fin, o sea, el propósito, ¿cuál es? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él dice, ando en este camino de fe en Cristo con un propósito. Yo quiero conocerle. Esto suena extraño porque este es el apóstol Pablo, a quien Cristo se le reveló personalmente, no solamente en el camino a Damasco cuando lo encontró, no, sino después cuando él estuvo apartado por 3 años siendo instruido en la palabra por el Espíritu Santo y Cristo Jesús. Él recibió revelación de lo que era el Evangelio. Y luego vino, no fue enseñado por los apóstoles, fue el mismo Cristo que le enseñó. ¿Sabía eso, hermano? Y este hombre luego es inspirado para enseñar lo que es el Evangelio a los gentiles y escribe estas epístolas. Y ahora él dice, yo quiero conocerle, como si no lo conociera. ¿Cómo hace conocerle? Pero si Pablo dijo eso, ¿cuánto más yo tengo que declarar? Yo necesito conocerlo también, gloria al Señor. Pero lo que Pablo quiere decir con esto es que el conocimiento de Cristo es una búsqueda continua aquí en la tierra. Amén. Esto es hasta que Cristo venga por nosotros. Hay que buscar el conocer más de Él. Porque mientras más tú conoces de Él, tú descubres que es más grande el conocimiento que te falta. Alaba a Dios. Aleluya. Mientras más tú conoces, dice, oh, pero yo creía que la grandeza de Él llegaba hasta allá, y cuando llegué allá se hizo más grande la distancia todavía, porque no tiene fronteras, es infinito, Él no tiene fin. Aleluya.
vive, aleluya. Digo, wow, qué cosa más tremenda. Esto a mí me da gozo porque en el cielo no vamos a estar aburridos, Gloria a Dios, amén. sino que uno va a estar con una aventura continua. ¿Sabe que una aventura, la gente en el mundo busca aventuras, que es una aventura buscando experiencia nueva? En el cielo siempre habrá una experiencia nueva. Y en la Nueva Jerusalén, cuando venga a la nueva tierra, habrán cosas nuevas. Él dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Y siempre vamos a conocer cosas nuevas de Dios. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Su sabiduría no tiene fin. Así que esta escuela no acaba. Lo lindo de estar en esa dimensión es que uno no aprende ni busca aprender como un trabajo. Y no es fatigoso, sino que es un gozo, es una bendición el aprender más de Dios, el conocer más a Dios. Amén. Cuando usted estudia cualquier tema natural, sea matemáticas, historia, geografía, lo que sea, eso aburre la carne. Salomón lo dice en Eclesiastés, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Verdad que sí, Catherine? Ella sabe eso. Es fatiga de la carne. No se equivoca la Biblia. El mucho estudio de qué, de lo natural, de la sabiduría humana. Pero cuando se trata de conocer de Dios, de buscar más de Dios, de estudiar sus misterios. Hermano, yo no sé si usted siente lo mismo que yo, pero cuando usted descubre algo nuevo, como que el espíritu se llena de gozo, y uno se llena de alabanza, y uno celebra, gloria a Dios. Una nueva revelación, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y dice que Él desea conocer que también el poder de su resurrección. Y yo quiero decirte, es un tema para estudiarlo aparte, el poder de su resurrección. Porque el poder de su resurrección está activo en nosotros ahora. Amén. El poder de su resurrección es el Espíritu Santo en nosotros, ¿sabía eso? Y por eso es que no hay por qué temer a la muerte ni a ninguna enfermedad. Cuando venga un dolor extraño en una parte extraña, no importa dónde sea, reprenda en el nombre de Jesús y diga, yo tengo en mí el poder de su resurrección. Por las llagas de Cristo estoy sano. Porque yo quiero decirte algo, el diablo le gusta pellizcar en partes raras a veces. A veces me vienen unos dolores que si yo tuviera en la carne salgo corriendo para el médico. No quiere decir que es pecado ir al médico. Si es algo que obviamente hay que atender, se atiende. Pero si yo le hiciera caso a todos los pellizcos que me dan, estuviera ya cada rato, todas las semanas, hermano. Es todas las semanas que algo ocurre un día que yo me lo espero. Esto es una guerra continua. Y como yo sé que es una guerra espiritual, tengo que tener la fe en la palabra y declarar este poder. Pero oye lo que Pablo dice aquí, ese poder está activo en él, sin embargo él dice, yo quiero conocerlo. Es un poder del cual debo de aprender continuamente también. Amén. Ahora cuando uno aquí en la iglesia habla de poder de Dios, poder del Espíritu, una vez uno se emociona, porque a todos nos gusta el poder. A mí me gusta, yo quiero poder. Pero cuando dice ahí la participación de su padecimiento, vamos a seguir de largo. Y llegando a ser semejante, no analizamos eso muy profundamente. Queremos el poder de la resurrección sin pasar por la cruz. Pero cuando Cristo resucitó es porque primero fue crucificado y estuvo 3 días en la tumba. Amén. Si queremos ver el poder de su resurrección en nosotros, tenemos que cargar la cruz. Tenemos que morir al yo y dejar que los padecimientos de Cristo también estén en nosotros. Porque eso es parte de la gloria de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Amén. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y hasta aquí vamos a llegar nosotros también en la palabra en esta noche. Vamos ahora a pedirle al Señor que todo lo que hemos estudiado lo podamos ahora aplicar a nuestras vidas. Es demasiado material, demasiados puntos de doctrinas y teología que hemos tratado en estos 11 o 10 versículos.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos en nuestros hogares debemos seguir estudiando este tema para ahora digerir eso al paso, tranquilo, Amén. invitando al Espíritu de Dios a esa sesión de estudio personal. Dice, Señor, dame, tú le dices, Señor, dame revelación e iluminación y ayúdame a aplicar la palabra a mi vida. Cierre sus ojos. Alabado Dios. Padre mío y Dios mío, tu palabra es vida, tu palabra son espíritu y son vida. Nuestro espíritu ha sido alimentado, hemos sido fortalecidos, hemos recibido vitalidad en la palabra. Pero no queremos que se vaya esa bendición. Y queremos, Señor, el poder discernir y digerir todo lo que hay en esta palabra, Señor, poderlo aplicar a nuestras vidas. Yo pido que cada hermano y hermana en esta noche reciba esa gracia, esa bendición, de que se manifiesten las bendiciones, las promesas que están escritas aquí. Que tú pongas una hambre y sed de la palabra, del estudio profundo de la palabra en cada uno de nosotros, cada día más. Ahora, Señor, lleva a tu pueblo en paz a sus hogares. En el poderoso nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: Amén. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.